Aquella tarde, Catalina Ríos solo buscaba un vaso de agua antes de seguir huyendo. Llevaba 4 días caminando sin rumbo, escapando de un lugar donde le habían arrebatado la libertad, convencida de que el mundo ya no guardaba ningún refugio para una mujer como ella. Lo que no podía imaginar era que, detrás de la tranquera de un viejo rancho en Michoacán, un bebé llevaba horas llorando sin consuelo, y que bastaría un solo gesto suyo para cambiar 3 vidas para siempre. Pero cuando el pasado finalmente la encontró, un ranchero viudo tendría que decidir si estaba dispuesto a enfrentarse al hombre más poderoso de toda la región para proteger a la mujer que le había devuelto la esperanza. Antes de descubrir cómo una desconocida terminó convirtiéndose en el corazón de un hogar que estaba a punto de desaparecer, suscríbete al canal. Activa la campana y acompáñanos hasta el final de esta historia, porque su desenlace difícilmente podrás olvidarlo. Todo comenzó varias semanas antes de que aquellos hombres llegaran al rancho El Aguacatal. Bruno tenía el bigote cubierto de polvo del camino y una calma que no era paz, sino la calma aprendida de quien ha visto ceder a suficientes hombres como para saber cuánto tarda. Detuvo el caballo castaño a 3 varas de la tranquera del rancho El Aguacatal y no bajó. No necesitaba bajar. Los hombres como él nunca bajaban del caballo cuando venían a amenazar, porque quedarse arriba era ya la primera amenaza. Sebastián Aguirre salió a recibirlos con las mangas de la camisa enrolladas hasta el codo y las manos todavía manchadas de la vacuna que le había estado aplicando al ganado esa mañana. No se limpió las manos. No se quitó el sombrero. Caminó hasta la tranquera con el paso de un hombre que ya decidió lo que va a decir antes de que le pregunten, y se detuvo justo del otro lado de la madera, de forma que Bruno y el más joven, un tal Silvano de hombros anchos y un chicote enrollado en el puño derecho, tuvieran que mirarlo hacia abajo si querían mirarlo con desprecio. Fue Bruno quien habló primero, con esa voz que arrastraba las erres, como quien no tiene ninguna prisa porque el tiempo, para los hombres de don Fausto Carrillo, siempre corría a su favor. Andaban buscando a una muchacha que había huido de la hacienda San Nicolás hacía ya varias semanas. Una muchacha que, según dijo Bruno, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos, se había llevado consigo cosas que no le pertenecían. Don Fausto quería lo suyo de vuelta. Sebastián no se movió ni un dedo. Adentro de la casa, apenas audible por la ventana abierta de la cocina, se escuchaba el ruido manso de una olla removida y, más lejos todavía, la respiración pareja de un niño que dormía la siesta. Eran los sonidos de una vida que él no pensaba entregar por nada ni por nadie, y menos por un hombre que mandaba a otros a hacer el trabajo sucio de mirar de frente. Contestó que en su rancho no vivía nadie que no fuera él y su hijo. Contestó con la voz baja, sin apuro, la misma voz que usaba para negociar el precio de un becerro en la plaza del pueblo. Pero algo en la manera en que apoyó la mano en el travesaño de la tranquera, algo en la firmeza de los hombros bajo la camisa sudada, le dijo a Bruno que aquel ranchero de Michoacán no era hombre que doblara fácil. Aquí termina, sin embargo, el momento que estos 2 hombres a caballo vinieron a reclamar. Porque para entender por qué Sebastián Aguirre estaba dispuesto a plantarse frente a los capangas de la hacienda más poderosa de la región, hay que volver el reloj varias semanas atrás, a una tarde de finales del estío, cuando el camino de terracería que bajaba de la sierra todavía no había visto pasar a Catalina Ríos. Hay caminos que uno recuerda porque llevan a algo. Y hay caminos que uno recuerda porque de ellos se huye. El que Catalina caminaba aquella tarde de hace ya 4 días era de los segundos, aunque ella todavía no sabía, mientras arrastraba los pies llagados dentro de unos guaraches que ya no eran guaraches, sino tiras de cuero cosiéndose contra la piel, que ese mismo sendero polvoso terminaría por convertirse con el tiempo en el primero de los otros. En el camino que la llevó a casa, Michoacán, en aquellos años, todavía llevaba en el cuerpo las cicatrices de la revolución como quien lleva una cicatriz vieja que duele con el cambio de clima. Las haciendas grandes seguían de pie, aunque ya no con la misma soberbia de antes.
porque la ley agraria había empezado a repartir tierra entre los que la trabajaban y los hacendados sabían que sus días de mandar, sin que nadie les preguntara nada, estaban contados, aunque no todos hubieran querido enterarse todavía. En ese Michoacán, a medio camino entre lo viejo y lo nuevo, entre el cacique que aún cobraba tributo con la mirada y el ejidatario que empezaba a caminar con la cabeza más alta, Catalina Ríos llevaba 4 días caminando sin volver la vista atrás. Tenía 25 años, aunque los ojos, ribeteados de un cansancio que no era solo de cuerpo, parecían cargar el doble. El cabello, castaño oscuro, se le había soltado del rebozo que llevaba amarrado en la cabeza y ahora le caía en mechones pegados a la frente por el sudor y el polvo del camino. La falda de manta, alguna vez azul añil, se había vuelto del color de la tierra que pisaba, y en el ruedo llevaba un desgarrón que ella misma, en algún alto del camino, había intentado remendar doblando la tela hacia adentro con la aguja de un cardo. En el hombro cargaba un bulto pequeño, apenas un rebozo anudado con lo poco que había podido salvar. Un vestido de repuesto, un pedazo de pan duro que ya se había terminado el segundo día, y un medallón de cobre, viejo, que había sido de su madre, y que ella apretaba entre los dedos cada vez que el miedo le subía por el pecho como agua de río crecido. No era mujer de quejarse. Eso lo había aprendido temprano, cuando todavía era una niña, y su padre murió de una coz de mula que le reventó algo por dentro y se lo llevó en 3 días de fiebre y delirio. Su madre no aguantó ni medio año más, porque hay cuerpos que se secan de tristeza, como la milpa cuando no le llega el agua, y a los 18 años, Catalina se quedó sola en el mundo, sin tierra, sin parientes, sin nadie que respondiera por ella. Fue así como terminó de sirvienta en la Hacienda San Nicolás, propiedad de don Fausto Carrillo, un hombre de 56 años, viudo, dueño de tierras que se perdían en el horizonte y de un poder que en aquella región nadie, ni el propio gobierno del Estado, se atrevía a cuestionar del todo. En su muñeca izquierda, escondida siempre bajo la manga larga, aunque el calor apretara, Catalina llevaba una cicatriz que no le gustaba nombrar ni siquiera para sí misma. Los primeros meses en la hacienda habían sido de trabajo honesto y pesado, pero honesto al fin. Cocinar para la casa grande, lavar, planchar, servir la mesa cuando había visitas de otros hacendados de la región. Era la más joven de las sirvientas, la más callada, la que hacía su labor sin levantar los ojos del suelo, y fue exactamente esa discreción la que llamó la atención de don Fausto. Empezó con cosas pequeñas, como empiezan siempre esas cosas. Un elogio sobre el mole que ella había preparado. Un corte de tela que apareció en su cuarto sin que nadie lo explicara. Una orden para que le sirviera la cena en el despacho en vez de en el comedor de servicio. Catalina no entendió al principio, o tal vez entendió y prefirió no entender, porque la alternativa era demasiado terrible para una muchacha de 19 años sin nadie en el mundo que la respaldara. Cuando los elogios se volvieron roces en la mano y los roces se volvieron intentos de algo más, ella dijo que no. Lo dijo con la voz temblando, pero lo dijo, y don Fausto, que no estaba acostumbrado a que nadie le dijera que no, convirtió la insistencia en otra cosa. No le pegaba, eso hay que decirlo, porque hubiera sido más fácil de explicar. Lo que hacía era peor. Controlaba lo que comía, con quién hablaba, hasta dónde podía caminar dentro de la hacienda. Le atrancaba la puerta del cuarto por fuera cuando caía la noche. Le decía que sin él estaría en la calle, que ninguna familia querría a una muchacha sin dote ni apellido, que le debía la vida entera. Una de esas noches, con la puerta atrancada, Catalina intentó forzar la reja de la ventana con las manos desnudas, buscando un resquicio de escape, y el fierro oxidado le abrió la piel del pulso hasta hacerla sangrar en abundancia. Por la mañana, cuando la cocinera abrió la puerta y encontró la sangre seca en las sábanas, don Fausto mandó llamar al curandero del pueblo y luego, frente a todos, dijo que la muchacha se había lastimado sola por torpe. Fue esa mañana, viendo cómo la mentira se acomodaba tan fácil en la boca de aquel hombre, cuando Catalina entendió que si no huía, aquella hacienda iba a ser su tumba, aunque nadie la enterrara nunca.
Planeó la fuga durante 3 meses. Guardó tortillas duras envueltas en un trapo. Memorizó los horarios de los veladores. Escondió el medallón de su madre entre los pliegues de la única falda que era suya de verdad. Y una noche sin luna, cuando don Fausto había viajado a Morelia a resolver asuntos de negocios, salió por la puerta trasera de la cocina, cruzó el potrero descalza para no hacer ruido con los guaraches, y no se detuvo hasta que el sol la encontró ya lejos, demasiado lejos como para arrepentirse. El camino que siguió después no tuvo mapa ni destino. Durmió una noche junto a un arroyo, comió tunas que arrancó de un nopal con las manos llenas de espinas. Pidió un aventón en la carreta de un arriero que la llevó mediodía y la dejó en un cruce de caminos sin decir palabra. Nadie en el camino le hacía preguntas a la mujer sola, ya fuera porque no les importaba, ya fuera porque de antemano sabían que la respuesta sería triste. En ese cruce, Catalina tomó por la vereda de la derecha sin ningún motivo especial. Pudo haber tomado la de la izquierda y la vida entera hubiera sido distinta. Pero tomó la derecha, y 3 horas después, cuando el sol empezaba a bajar y pintaba el cielo de ese naranja espeso de las tardes de Michoacán, divisó la tranquera de un rancho. No era de los más grandes, pero se notaba que en algún momento había sido un lugar bien cuidado. La casa principal, de adobe encalado, tenía un corredor ancho y techo de teja roja. A un lado se veía un corral de madera con algunas cabezas de ganado paciendo en un potrero que hacía falta deshiervar. Gallinas escarbaban sin orden por el patio, subiendo los escalones del corredor, picoteando maíz regado que nadie había barrido. Atrás se adivinaba un huerto de aguacates cargados de fruta que nadie cosechaba, y al frente un jardín que ya se había vuelto puro monte. Era el desorden propio de un lugar donde falta mano, donde el trabajo es más de lo que un hombre solo puede sostener. Catalina se acercó a la tranquera con la garganta seca y los labios partidos. Solo necesitaba un poco de agua, un vaso de agua, y seguiría camino. Dio 3 palmadas firmes, como se hace en el campo para anunciarse, y esperó. Lo que llegó desde adentro de la casa no fue el sonido de pasos, fue un llanto. Un llanto de niño, agudo, desesperado, de esos que avisan hambre o incomodidad, que ya lleva demasiado tiempo sin atenderse. Catalina conocía ese llanto. Había ayudado a su madre en partos de vecinas, había arrullado recién nacidos cuando era niña, y sabía distinguir el llanto de mañas del llanto de necesidad real. Aquel era el segundo. La puerta de la casa se abrió de un empujón y apareció el hombre. Alto, de hombros anchos, que el trabajo de la tierra había moldeado, cabello oscuro bajo un sombrero de palma ya deshilachado en el ala. Vestía camisa clara con tirantes, la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. En los brazos, envuelto en un trapo de manta que ya había perdido el color original, un bebé pequeñísimo se debatía y berreaba con toda la fuerza de sus pulmones. El hombre intentaba calmarlo meciéndolo, pero el movimiento era torpe, sin ritmo, y solo empeoraba las cosas. Tenía ojeras profundas, barba de varios días sin rasurar, y esa expresión que Catalina reconoció al instante. La cara de quien está en el límite y lo sabe, pero no puede detenerse. Sebastián Aguirre tenía 37 años, aunque aquella tarde parecía llevar 10 más encima. Bajó los escalones del corredor con el niño pegado al pecho berreando y miró a la mujer parada en la tranquera con los ojos rojos de cansancio. No tenía fuerzas para desconfiar, no le quedaba reserva para las formalidades. El bebé había despertado llorando desde las 3 de la madrugada y no se había callado desde entonces. La leche de vaca que él intentaba darle era rechazada a escupidas y llanto todavía más fuerte. El único pañal limpio se había usado desde el amanecer. No había leña cortada para el fogón, y ahora había una desconocida parada en la tranquera. Catalina habló primero, la voz firme a pesar del nervio que sentía por dentro. Pidió disculpas por la molestia y dijo que solo quería un poco de agua, si él podía dársela. Sebastián la miró. Luego miró al niño que pataleaba entre sus brazos y contestó con la voz ronca de quien lleva meses sin hablar de verdad con nadie. Dijo que agua sí había,
pero que no podía soltar al niño para ir por ella, que si ella quería, el cántaro estaba en la cocina y podía servirse sola. Catalina abrió la tranquera y cruzó el patio esquivando a las gallinas, que se apartaron cacareando, y subió los escalones del corredor. De cerca vio mejor al bebé. Era un niño. No debía tener más de 5 meses. La carita roja y mojada de lágrimas, los puños cerrados, la boca abierta en un berrido que no daba tregua. El instinto le ganó a la prudencia. Se paró frente a Sebastián y sin pedir permiso con palabras, pero pidiéndolo con los ojos, extendió los brazos hacia el niño. Sebastián dudó un segundo. No conocía a esa mujer, no sabía su nombre, no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba, pero el cansancio era tanto y la necesidad tan grande que le entregó al niño como quien entrega un peso que ya no puede cargar. Catalina recibió a la criatura con manos firmes, acomodó el cuerpecito contra el pecho, apoyó la cabeza en su hombro y empezó a mecerlo despacio, con un ritmo manso y constante que había aprendido de su madre años atrás. Tarareó bajito una tonada sin palabras, más vibración que sonido, y el bebé, sintiendo el abrazo seguro y el compás justo, empezó a calmarse. El llanto bajó, se volvió quejido, se volvió pucherito, y en menos de 2 minutos el niño recostó la cabeza en el hombro de ella y se quedó quieto. Sebastián se quedó parado, mirando aquello como quien ve algo que no cree posible. Desde que se había quedado solo con su hijo, nunca había logrado hacer eso. Nunca. Lo había intentado todo, mecerlo, caminar con él, cantarle desafinado, y nada funcionaba. Y esa mujer que jamás había visto en su vida llegó e hizo, en 2 minutos, lo que él no conseguía. Preguntó cómo le había hecho, y Catalina respondió sin dejar de mecerlo que el niño sentía la tensión de quien lo carga, que él estaba nervioso y cansado, y el bebé absorbía todo eso. Dijo que hacía falta calma, ritmo, paciencia, y luego miró al niño y agregó que tenía hambre de verdad, y preguntó cuándo había comido bien por última vez. Sebastián se rascó la nuca tratando de recordar, y el hecho de no poder contestar con certeza ya decía todo. Catalina no juzgó, no criticó. Solo preguntó si había leche fresca y agua limpia. Él dijo que sí, y ella entró a la casa con el bebé quedándose dormido en el hombro. La cocina era el retrato de ese caos silencioso que se instala cuando una casa pierde a la persona que la cuidaba. Trastes sucios en la batea, sobras de comida en la mesa, el fogón apagado, ceniza fría regada por todos lados. Pero tenía la estructura, tenía los utensilios, tenía lo básico. Faltaba solamente alguien que supiera qué hacer con todo aquello. Catalina se puso a trabajar sin pedir permiso, porque sabía que si preguntaba a él, iba a decir que no hacía falta, y los dos sabían que eso hubiera sido mentira. Con una mano sostenía al niño, y con la otra calentó la leche, la diluyó en la proporción justa con agua tibia, empapó un trapo limpio que encontró en un cajón y lo llevó a la boca del pequeño. El bebé succionó con desesperación, los ojitos cerrándose de alivio, el cuerpo entero relajándose como si finalmente alguien hubiera entendido lo que llevaba horas pidiendo. Sebastián observaba desde la puerta de la cocina, los brazos cruzados, la mandíbula temblando con una emoción que no sabía nombrar. Parte de él quería agradecer, parte quería llorar, parte quería mandar a la mujer de regreso al camino antes de acostumbrarse a esa ayuda y descubrir después que no era cosa de quedarse. Cuando el niño terminó de comer y se durmió de verdad, Catalina lo acostó con cuidado en la cuna improvisada de la sala, un cajón de madera forrado con trapos. Volvió a la cocina, encendió el fogón sin pedir permiso y empezó a preparar un caldo con lo que encontró en la despensa: calabacita, un pedazo de cecina, un puño de harina. Sebastián se quedó mirando ese movimiento como quien asiste a un sueño y tiene miedo de despertar. La mujer cocinaba con la misma naturalidad con que había calmado al niño, movimientos seguros, sin desperdicio, sin titubeo. Era alguien que sabía llevar una casa, que conocía el peso y la medida de las cosas simples. Cuando el caldo estuvo listo, ella lo sirvió sin ceremonia, puso el plato en la mesa que ella misma había limpiado mientras esperaba, y se quedó de pie, recargada en la alacena, esperando.
Sebastián comió en silencio. El caldo estaba sazonado como no comía desde hacía meses, desde que Julieta había muerto. Julieta, la esposa que se llevó la fiebre 3 meses después del parto, en una semana en que él había viajado a vender ganado a una feria lejana, y al volver encontró a la mujer delirando de calentura y al niño llorando junto al cuerpo demasiado caliente. El médico del pueblo llegó tarde. Todo llegó tarde. Y Sebastián se quedó con la culpa de no haber estado ahí, de haber salido tras el dinero mientras su mujer se apagaba. Terminó el caldo y agradeció con la voz baja. Catalina asintió y dijo que iba a lavar el plato. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos personas que entienden la soledad de la otra sin necesitar explicaciones. Cuando Catalina terminó de acomodar la cocina y tomó su bulto de ropa, listo para seguir camino, Sebastián dijo las palabras que le nacieron de un lugar que él no controlaba. No fue decisión pensada, no fue cálculo. Fue lo mismo que hace un hombre que se está ahogando cuando agarra la mano que aparece. Le preguntó si quería quedarse esa noche, que el camino era peligroso a oscuras. Catalina se detuvo con el bulto en la mano. Lo miró a él, miró la cuna donde el niño dormía tranquilo por primera vez en no se sabe cuánto tiempo, y entendió que ese hombre no le estaba ofreciendo solo un techo, le estaba pidiendo auxilio del único modo que su orgullo le permitía. Ella dijo que sí, que se quedaba. Sebastián le mostró el cuarto de atrás, pequeño pero con cama de otate y colchón de paja, una ventana que daba al huerto de aguacates. Ella entró. Dejó el bulto en el suelo, se sentó en la cama y sintió el cuerpo entero dolerle de cansancio y alivio al mismo tiempo. Por la ventana abierta entraba el olor a aguacate maduro y el canto parejo de los grillos. Era la primera noche en 4 días que dormía bajo un techo. En la sala, Sebastián se sentó en la silla junto a la cuna y miró a su hijo dormido. El niño tenía la cara en calma, la respiración leve, las manitas abiertas. Sebastián recargó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Pensó en Julieta, como pensaba en ella todas las noches, y sintió el dolor de siempre apretarle el pecho. Pero junto con el dolor, aquella noche había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Un descanso que no era solamente del cuerpo. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no tuviera que cargar con todo solo. No sabía todavía que aquella mujer de ropa gastada y ojos cansados que había llegado a la tranquera pidiendo agua iba a cambiar cada rincón de esa casa, cada pedazo de esa vida. Iba a enseñarle a su hijo a reír. Iba a traer orden donde había caos. Iba a sembrar flores donde solo crecía el monte y más que nada iba a mostrarle al propio Sebastián que el corazón, aún después de partido, todavía puede latir por alguien. Pero eso todavía estaba por venir. Aquella primera noche solo había 2 desconocidos bajo el mismo techo, ella huyendo de un pasado que ardía, él atrapado en un luto que sofocaba, y entre los dos, un niño que dormía en paz por primera vez en meses, como si ya supiera que algo había cambiado. Los días que siguieron se acomodaron sin que nadie los planeara, con la naturalidad con que se acomoda el agua cuando encuentra su nivel. Catalina despertaba antes del sol, atendía a Emilio, preparaba café fuerte para hombre de campo, limpiaba la casa, lavaba en la pila de atrás, cocinaba con lo que la despensa y la huerta ofrecían. Sebastián salía temprano al potrero, volvía para las comidas, jugaba con su hijo los pocos minutos que le sobraban antes de regresar al trabajo. Por las noches, después de que Emilio se dormía, los dos se quedaban en la cocina en silencio, él tomando café, ella surciendo pañales nuevos con retazos que había encontrado en un baúl. No hablaban mucho. Sebastián no era hombre de palabras y Catalina había aprendido a medir las suyas. Pero el silencio entre ambos no estaba vacío. Era el tipo de silencio que sucede cuando 2 personas caminan al mismo paso sin necesidad de acordarlo. Don Lucio Herrera llevaba más de 15 años trabajando en aquel pedazo de tierra. Primero para el padre de Sebastián y después para Sebastián mismo. Y había sobrevivido a la revolución trabajando para quien tocara mandar, porque hombre pobre en tiempos de bala aprende rápido que la lealtad no llena el estómago de los hijos. Había visto pasar generales
y había visto pasar hacendados que se fueron con lo puesto cuando el reparto agrario empezó a tocarles la puerta. Y había aprendido a guardar sus opiniones sobre política igual que guardaba las herramientas, en su lugar y sin exhibirlas. Cuando Catalina llegó al rancho, don Lucio no dijo nada durante los primeros días, solo observó como observa quien ha aprendido que las palabras sobran cuando los hechos ya están hablando. Notó que el patrón dormía mejor, que comía con ganas, que el niño ya no lloraba toda la noche. Y una tarde, mientras enderezaba un poste de la cerca junto a Sebastián, comentó sin mirarlo que la casa se sentía distinta, que hasta el ganado parecía más tranquilo. Sebastián no contestó nada, pero la comisura de la boca se le movió en algo parecido a una sonrisa, y eso fue suficiente para que don Lucio entendiera todo lo que necesitaba entender. El pueblo de San Miguel de las Flores, con sus calles de tierra apisonada y su plaza de laureles recortados, todavía llevaba en el cuerpo la memoria reciente de los años de bala. La torre de la iglesia guardaba un boquete de bala que nadie había querido tapar, como recordatorio silencioso de que la paz ahí también era una construcción frágil, sostenida con lo que se pudiera. El ejido nuevo, repartido apenas unos años atrás, entre las familias que antes trabajaban las tierras de las haciendas más grandes, empezaba a dar sus primeras cosechas propias, y con ellas una dignidad distinta caminaba por las calles del pueblo, la de hombres que por primera vez sembraban para sí mismos y no solo para el patrón. Era en ese aire de cambio, entre lo que se iba y lo que apenas llegaba, que la historia de Sebastián y Catalina se fue tejiendo, sin que ninguno de los dos se detuviera a pensar que también ellos, a su manera, estaban construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo. Una tarde, ya en la segunda semana, ocurrió algo que Catalina no esperaba. Estaba en la sala con Emilio en brazos, haciendo muecas para distraerlo mientras la leche se calentaba, escondiendo la cara detrás de las manos y apareciendo de repente con sonidos chistosos. Emilio la observaba con esos ojos redondos de bebé que descubre el mundo, la boca abierta de asombro, hasta que en una de esas veces en que Catalina apareció detrás de las manos con una mueca exagerada, el niño soltó una carcajada. No fue sonrisa, fue carcajada de verdad, esa risa gustosa que sale de la panza y llena el cuarto entero. Sebastián escuchó el sonido desde el corral, soltó lo que estaba haciendo y llegó corriendo, el corazón golpeándole porque no reconocía ese ruido. Cuando llegó a la puerta de la sala y vio la escena, se quedó parado como quien choca con una pared invisible. Su hijo se estaba riendo. En 5 meses de vida, Sebastián nunca había escuchado ese sonido. Había escuchado llanto de todo tipo, quejido, resoplido, grito, pero nunca risa. Y ahí estaba, provocada por esa mujer que había llegado hacía menos de 15 días y ya conocía a su hijo mejor que él mismo. Catalina notó su presencia y se detuvo, pidiendo disculpas por el ruido. Sebastián dijo que no, que siguiera, que no parara. La voz le salió quebrada y tuvo que voltear hacia otro lado para disimular lo que le pasaba en la cara. Catalina volvió al juego y Emilio soltó otra carcajada. Sebastián se sentó en la mecedora y se quedó ahí, dejando que ese sonido le lavara por dentro un dolor que traía como piedra en el pecho desde hacía meses. Al final de esa segunda semana, Sebastián tuvo que ir al pueblo de San Miguel de las Flores a vender queso y comprar provisiones. Catalina pidió acompañarlo porque necesitaba hilo y tela para pañales. Fueron los 3 en la carreta, Sebastián guiando, Catalina a su lado con Emilio en brazos, y la mañana estaba bonita de esa manera en que solo se pone bonita la sierra de Michoacán, con el aire limpio y el cielo pareciendo más grande que en cualquier otro lugar. El pueblo era pequeño, apenas unas cuantas calles alrededor de la iglesia y la plaza, y todos ahí se conocían, todos sabían de la tragedia de Sebastián. Cuando la carreta se detuvo en la plaza y la gente vio al viudo con una muchacha joven a su lado y el niño en brazos de ella, las miradas empezaron antes de que ellos bajaran. Doña Cristina Lozoya, esposa del herrero del pueblo, fue la primera en acercarse con esa sonrisa de quien ya llega juzgando.
Saludó a Sebastián con falsa sorpresa y preguntó quién era la muchacha. Sebastián contestó seco que era Catalina, que ayudaba con el niño. Las cejas de doña Cristina subieron tanto que casi tocaron el nacimiento del cabello. Repitió la palabra ayudar con un tono que convertía el hecho en acusación. Sebastián sintió el enojo subirle por el cuello, pero se lo tragó. Confirmó que sí, que vivía en el rancho y que no veía ningún problema en eso. Doña Cristina retrocedió un paso, pero no se calló. Dijo que la gente hablaba, que muchacha soltera viviendo con viudo joven bajo el mismo techo daba de qué hablar, que eso no era bueno para la reputación de nadie. Catalina, que se había quedado callada hasta ese momento, habló con voz firme y sin subir el tono. Dijo que su reputación era la de una mujer que trabaja y no le debe nada a nadie. Dijo que Sebastián era un hombre derecho criando a su hijo solo y que necesitaba ayuda. Dijo que si el pueblo quería hablar mal de gente que trabaja y cuida niños, el problema era de quien tenía la lengua larga y la cabeza vacía. Doña Cristina abrió y cerró la boca sin poder contestar. Sebastián tuvo que voltear la cara para esconder la sonrisa que se le quería escapar, pero la sonrisa le duró poco. Durante toda la mañana en la plaza sintió las miradas, escuchó los cuchicheos, vio a las mujeres señalando de lejos y a los hombres comentando entre ellos con esa risa que no tiene ninguna gracia. En el regreso, Catalina iba demasiado callada, sosteniendo a Emilio con más fuerza de la necesaria, los ojos fijos en el camino. Sebastián guiaba la carreta en silencio, masticando un coraje que no había podido soltar en el pueblo. Cuando ya estaban lejos, en el camino entre los cerros, él le dijo que no le hiciera caso a lo que decían, que la gente del campo era así, que hablaba de todo y de todos. Catalina contestó que a ella no le importaba lo que dijeran de ella, pero que no quería causarle problemas a él. Dijo que si era mejor que se fuera, lo entendía. Sebastián dijo que no. Lo dijo rápido, más rápido de lo que pretendía, y el peso de ese no se quedó flotando entre los dos como algo que significaba más de lo que la palabra sola alcanzaba a decir. Ella se quedaba. Eso era. Y el asunto murió ahí, pero algo más nació en su lugar. Una conciencia silenciosa de que aquello entre ellos no era solo arreglo de conveniencia, no era solo intercambio de trabajo por techo. Era algo que estaba echando raíz sin que ninguno de los dos lo hubiera sembrado a propósito. 3 días después de la plaza, el padre Mateo Córdoba se apareció en el rancho. Era un hombre de unos 54 años, delgado, de rostro bondadoso y ojos despiertos, que no se perdían nada. Conocía a Sebastián desde niño, lo había bautizado, lo había casado con Julieta, había rezado la misa de cuerpo presente cuando Julieta murió, llegó a caballo. Amarró el animal en la sombra de un fresno y subió al corredor con ese paso tranquilo de quien no tiene prisa porque sabe que las conversaciones importantes necesitan tiempo. Sebastián lo recibió con café y los dos se sentaron en las sillas del corredor mientras Catalina se quedaba adentro con Emilio. El padre no dio vueltas. Dijo que la gente del pueblo estaba hablando y que como amigo y como sacerdote necesitaba conversar sobre eso. Sebastián endureció la cara y dijo que no había nada malo pasando en su casa. El padre levantó la mano pidiendo calma. Dijo que le creía, que conocía el carácter de Sebastián y que no estaba ahí para juzgar. Dijo que había visto a la muchacha en la plaza y que le pareció gente buena, gente derecha. Pero dijo también que las apariencias importan en un pueblo chico, que la comunidad es pequeña, que el juicio de los demás puede lastimar más de lo que parece. Preguntó si Sebastián había pensado en el futuro, en qué iba a hacer cuando la situación se volviera insostenible a los ojos de los demás. Sebastián se quedó callado un rato largo, mirando el potrero donde picoteaban las gallinas. Después dijo que no sabía qué iba a hacer. Dijo que solo sabía que antes de que Catalina llegara se estaba ahogando, que apenas podía cuidar a su hijo, que el rancho se estaba yendo al fracaso, que él mismo se estaba yendo al fracaso, y que desde que ella llegó, el niño ríe, la casa funciona, él puede trabajar y dormir y comer como gente otra vez.
Dijo que no iba a correr a la única persona que había devuelto un pedazo de vida a esa casa nomás, porque doña Cristina tenía la lengua suelta. El padre escuchó todo con atención y después dijo algo que se quedó en la cabeza de Sebastián por muchos días. Dijo que a veces Dios manda la respuesta antes de que uno termine de formular la pregunta, y que la sabiduría está en reconocer la bendición cuando llega, aunque venga envuelta en una forma que uno no esperaba. Dijo que no estaba aconsejando nada en particular, que solo quería que Sebastián pensara bien en lo que estaba construyendo ahí, porque toda construcción necesita cimiento firme. Y cimiento firme en aquel pueblo se llamaba compromiso ante Dios y ante la comunidad. Se tomó el último trago de café, se levantó, le apretó la mano a Sebastián y se fue, sin decir más. Sebastián se quedó en el corredor hasta que el sol se puso, pensando en las palabras del padre. Adentro de la casa, escuchaba a Catalina cantar en voz baja, mientras bañaba a Emilio en la palangana de la cocina, y el niño chapoteaba y hacía sonidos de alegría que llenaban toda la casa. Era el sonido de una familia, el sonido que esa casa había perdido y que ahora empezaba a regresar. Un poco distinto, un poco torcido, pero real. Fue apenas una semana después de la visita del padre, cuando el rumor sobre la fuga de Catalina, que ya llevaba tiempo circulando de boca en boca por los caminos entre haciendas, terminó por llegar a oídos de don Fausto Carrillo, y éste mandó a sus 2 hombres a averiguar. Así fue como Bruno y Silvano aparecieron aquella mañana en la tranquera del rancho El Aguacatal, con el mismo caballo castaño de piel lustrosa y la misma calma calculada que no anuncia nada bueno. Sebastián, como ya se contó, no se movió ni un dedo. Bruno insistió. Dijo que el hacendado era hombre paciente, pero que su paciencia tenía límite. Dijo que don Fausto tenía amigos en el juzgado, en la presidencia municipal, en la comandancia, y que buscarse problemas con un hombre así era necedad de quien no mide el tamaño del contrario. Dijo mirando directo a los ojos de Sebastián, con esa calma de quien está acostumbrado a amenazar sin levantar la voz, que gente terca suele arrepentirse de la terquedad cuando pierde lo que tiene. Sebastián dio un paso al frente, acercándose más a la tranquera, más a los caballos, más a los 2 hombres que representaban todo lo que él despreciaba en el mundo. Miró a Bruno sin parpadear y dijo que no iba a entregar a nadie. Dijo que en su rancho mandaba él, y que si el patrón o cualquiera de sus hombres ponía un pie dentro de la tranquera sin invitación, iba a salir de un modo que no le iba a gustar. No gritó, no amenazó con el rifle que tenía recargado detrás de la puerta, no hizo teatro. Lo dijo con la misma voz que usaba para hablar del precio del ganado y del pronóstico de lluvia. Y tal vez fue exactamente eso lo que hizo entender a los 2 hombres que no estaban frente a un campesino asustado. Silvano hizo ademán de bajar del caballo, pero Bruno lo detuvo con un gesto rápido de la mano. Tenía suficiente experiencia como para saber cuándo una situación podía escalar a un lugar de donde nadie regresa entero. Miró a Sebastián una vez más, guardó su cara en la memoria como quien anota una deuda pendiente y jaló las riendas del caballo. Dijo que iba a transmitirle el recado a don Fausto, que esperaba que Sebastián lo pensara mejor. Los 2 se fueron por el mismo camino de donde habían llegado, levantando polvo colorado. Esa misma noche, en el despacho de la hacienda San Nicolás, Bruno le contó a don Fausto lo que había pasado en la tranquera del rancho El Aguacatal. El hacendado escuchó de pie junto a la ventana sin decir palabra, mirando hacia la oscuridad donde ya no se distinguía dónde terminaba su tierra y empezaba la de los demás. Don Fausto Carrillo no era, como algunos en la región preferían pensar, un hombre que hacía el mal por gusto de hacerlo. Era un hombre que había visto, en apenas una década, cómo el mundo que su padre y su abuelo habían construido a fuerza de peonaje y deudas heredadas se le desmoronaba entre los dedos, ley tras ley, reparto tras reparto. Había enterrado a su esposa hacía años, de un mal que ningún médico supo nombrar, y sus 2 hijos vivían en la capital, lejos, avergonzados de un apellido que empezaba a sonar a otra época.
En Catalina, sin que él mismo lo hubiera pensado nunca en esos términos, había buscado la última cosa en su vida sobre la que todavía podía ejercer un control absoluto, en un mundo donde ya no podía controlar casi nada más. Eso no disculpaba lo que le había hecho, pero explicaba tal vez por qué un hombre que estaba perdiendo todo se aferraba con tanta furia a lo poco que aún creía suyo. Esa noche no dio ninguna orden nueva. Se quedó mirando la oscuridad hasta que Bruno se cansó de esperar instrucciones y se retiró. Pero la humillación de haber sido desafiado por un ranchero de segunda, sumada a todo lo demás que ya llevaba perdiendo, se le quedó clavada como astilla, y esa astilla con el tiempo iba a supurar en algo peor que un par de capangas a caballo. Sebastián se quedó parado en la tranquera hasta que los jinetes desaparecieron en la curva del cerro. Solo entonces notó que las manos le temblaban, no de miedo, de coraje, un coraje antiguo y nuevo a la vez. El coraje de quien sabe que el mundo es injusto y que un hombre con dinero puede hacer lo que quiera con la gente que no tiene nada. Respiró hondo, se dio vuelta y caminó de regreso a la casa. Catalina estaba en la puerta de la cocina, pálida, con Emilio en brazos aferrado a su vestido. Había escuchado todo por la ventana abierta. Tenía los ojos secos, pero el cuerpo entero le temblaba como vara verde. Dijo que se iba a ir. Lo dijo en ese instante, sin pensarlo, con la voz saliéndole apretada, como si la garganta se le estuviera cerrando. Dijo que no podía dejar que Sebastián perdiera el rancho, el ganado, la paz, todo por causa de ella. Dijo que don Fausto no era hombre que se rindiera, que iba a regresar con más gente, con jueces comprados, con papeles falsos si hacía falta. Dijo que ella no valía todo eso, y que Sebastián tenía que pensar en su hijo. Sebastián escuchó cada palabra, y sintió cada una como si fuera piedra golpeándole el pecho. Cuando ella terminó y ya se estaba dando vuelta para ir por su bulto al cuarto, él la detuvo tomándola del brazo. No con fuerza, con firmeza, la firmeza de quien no está pidiendo, está decidiendo. Dijo que ella no iba a ningún lado. Dijo que esa casa era tan de ella como de él. Dijo que Emilio la necesitaba y que él la necesitaba, y que ningún hacendado de ningún lado iba a cambiar eso. Catalina miró la mano de él sobre su brazo. Después miró su rostro, y lo que vio ahí no era solo determinación, era algo que nunca había visto dirigido hacia ella en toda su vida. Era alguien eligiendo quedarse a su lado. Era alguien diciéndole que ella importaba, y eso rompió algo dentro de Catalina que llevaba años guardado bajo llave. Las lágrimas le llegaron sin aviso, pesadas, calientes, cargando todo lo que había estado conteniendo desde la madrugada en que huyó de la hacienda San Nicolás. Desde antes de eso, desde la muerte de sus padres, desde que el mundo decidió que ella no merecía descanso, Sebastián no sabía qué hacer con el llanto de una mujer. Nunca lo había sabido, pero hizo lo único que el instinto le mandó. Jaló a Catalina hacia sí, con Emilio apretado entre los dos, y le envolvió los hombros con el brazo. Ella recargó la frente en su pecho y lloró todo lo que necesitaba llorar, mientras el niño, apachurrado entre los cuerpos de los dos, se quedaba quietecito, como si supiera que ese momento era demasiado importante como para interrumpirlo. Esa noche, después de que Emilio se durmió y la casa quedó en ese silencio pesado que llega después de un día difícil, Catalina pidió hablar. Se sentaron en el corredor, cada quien en una silla, el espacio entre los dos cargado de todo lo que aún no se había dicho. La noche estaba oscura, sin luna, y los grillos cantaban fuerte, como queriendo llenar el vacío. Catalina miró sus propias manos en el regazo y empezó a hablar. No miró a Sebastián mientras contaba. Miraba las estrellas, el piso, sus manos, cualquier lugar que no fueran los ojos de él, porque tenía miedo de lo que iba a encontrar ahí después de contarlo todo. Le contó lo de don Fausto, lo de los primeros meses de trabajo honesto, lo de los elogios que se volvieron regalos, lo de los regalos que se volvieron órdenes de servirle la cena a solas en el despacho. Le contó cómo el no que ella dijo se convirtió en control, en puertas atrancadas, en la certeza sembrada a la fuerza de que sin él no era nada.
Se detuvo un momento y respiró hondo. El aire de la noche le entraba a los pulmones como si fuera la primera vez. Después se subió la manga izquierda despacio, descubriendo la muñeca que siempre mantenía escondida. En la poca luz que llegaba de la ventana de la cocina, Sebastián vio la marca. Era una cicatriz delgada, blanca contra la piel morena, que le rodeaba la muñeca como una pulsera fea. Catalina explicó lo de la reja, lo de la sangre, lo de la mentira que don Fausto contó frente a todos para cubrirse. Contó también que la historia de los objetos robados que Bruno había repetido en la tranquera era otra mentira más, la excusa que don Fausto necesitaba para justificar la búsqueda sin admitir el verdadero motivo. Ella no se había llevado nada que no fuera suyo: el medallón de su madre, la ropa que traía puesta, el bulto de tela. Y contó también que esa mañana, viendo con qué facilidad se acomodaba esa mentira en la boca de aquel hombre, entendió que si no huía, esa hacienda iba a ser su tumba. Cuando Catalina terminó de hablar, el silencio en el corredor era tan denso que parecía tener peso. Sebastián no se había movido en todo el relato. Estaba sentado con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas, mirando el piso de tierra apisonada. Catalina esperó el juicio, el asco, la lástima. Cualquiera de esas cosas ya sabía cómo recibirla. Ya traía la coraza puesta para aguantar. Lo que no esperaba era lo que Sebastián hizo. Se levantó despacio, caminó hasta la silla de ella, se hincó frente a Catalina y tomó su mano izquierda con las dos manos. Volteó la muñeca hacia arriba, miró la cicatriz en la luz escasa y la tocó con el pulgar, despacio, como si pudiera borrar lo que le habían hecho ahí. Catalina sintió el toque y se quedó sin respiración. Nadie nunca había tocado esa cicatriz. Nadie nunca la había mirado sin desviar los ojos con asco o con lástima. Y Sebastián estaba ahí, hincado, sosteniéndole la muñeca como quien sostiene una reliquia. Cuando levantó la vista, lo que Catalina encontró no era lástima, era furia. Una furia silenciosa y profunda contra el hombre que había hecho eso, contra el mundo que lo había permitido, contra sí mismo por no haber aparecido antes. Dijo que ningún hombre iba a volver a ponerle una mano encima mientras él estuviera vivo. Dijo que don Fausto podía mandar a quien quisiera, cuantas veces quisiera, y que la respuesta siempre iba a ser la misma. Dijo que ella estaba en su casa, que esa era su casa, y que nadie la iba a sacar de ahí. Catalina apretó la mano de él y dijo gracias, pero la palabra le salió demasiado pequeña para lo que sentía. Sebastián se puso de pie y por primera vez desde que Julieta había muerto, sintió necesidad de hablar de aquello. Sintió necesidad de abrir su propio baúl con llave, de mostrarle a Catalina que él también cargaba marcas, aunque las suyas fueran invisibles. Se sentó de nuevo y contó. Contó que Julieta había enfermado de fiebre 3 meses después de que naciera Emilio. Contó que esa semana él había viajado a una feria de ganado a 2 días de camino a caballo, porque necesitaba vender novillos para pagar una deuda del rancho. Contó que había salido un lunes por la mañana con Julieta sana y sonriendo en el corredor, el niño en brazos, diciéndole que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Contó que al volver el viernes por la noche encontró la puerta abierta, al niño llorando solo en la cuna, y a Julieta en la cama, ardiendo en fiebre, el cuerpo empapado en sudor, los ojos sin enfoque, murmurando cosas que él no entendía. Mandó llamar al médico del pueblo, pero el médico tardó en llegar. Pasó toda la noche a su lado, poniéndole compresas, rezando, sosteniéndole la mano que se ponía cada vez más caliente. Julieta murió el sábado de madrugada, cuando el cielo empezaba a aclarar. Lo último que dijo, en un momento de lucidez entre los delirios, fue el nombre de su hijo, y después cerró los ojos y no los volvió a abrir. Sebastián se quedó sosteniéndole la mano por más de 1 hora después de que ella se fue, sin poder soltarla, sin poder aceptar que el cuerpo se enfriaba y que la vida se había ido por una puerta que él no vio abrirse. Lo que más pesaba era la culpa, contó él. No el dolor, no la añoranza, sino la culpa de no haber estado ahí. Si se hubiera quedado, habría visto empezar la fiebre. Habría mandado llamar al médico a tiempo. Habría puesto las compresas más temprano. La habría salvado.
o por lo menos habría estado a su lado cuando ella se fue, en vez de llegar tarde, como siempre llegaba tarde, a las cosas que de verdad importaban. Esa culpa vivía dentro de él, como bicho que mastica despacio, sin parar, sin dar tregua. Catalina escuchó todo sin interrumpir. Cuando Sebastián terminó y se quedó callado, la cabeza baja, los hombros encorvados como si el peso de lo contado fuera demasiado para el cuerpo, ella se levantó de la silla e hizo con él lo que él había hecho con ella. Se hincó frente a él, tomó las manos encallecidas que le temblaban y las sostuvo firme. Le dijo que la culpa que cargaba no era suya. Le dijo que la fiebre mata rápido, que el médico lejos no llega a tiempo, que él no podía adivinar lo que iba a pasar. Le dijo que Julieta no querría que él viviera preso en una jaula de remordimiento, que ninguna madre quiere que el padre de su hijo deje de vivir. Lo que pasó después no fue decisión de ninguno de los dos, fue movimiento natural, inevitable, como el río que corre hacia el mar. Sebastián levantó la mano y le tocó el rostro a Catalina, los dedos ásperos de trabajo sobre la piel suave de ella, y ella no se apartó. Al contrario, inclinó la cara hacia esa mano, como flor que se inclina hacia el sol. Se quedaron así un instante que pareció durar una vida. Los rostros cerca, las respiraciones mezcladas, los ojos diciendo todo lo que las bocas todavía no se atrevían a decir. El beso no llegó esa noche. Estuvo a punto, estuvo en el borde, en el espacio entre los rostros, en la intención de los labios. Pero Emilio lloró en el cuarto y el sonido rompió el momento como piedra en la superficie de un lago quieto. Catalina se levantó rápido, se limpió la cara y fue a atender al niño. Sebastián se quedó en el corredor con la mano todavía caliente del rostro de ella y el corazón latiéndole en un ritmo que creía haber olvidado. Los días que siguieron fueron distintos a todos los anteriores. La tensión de la amenaza de don Fausto seguía en el aire, pero debajo de ella había otra cosa. Una corriente tibia que pasaba entre Sebastián y Catalina cada vez que se cruzaban en la cocina, cada vez que las manos se rozaban al pasarse a Emilio de un brazo a otro, cada vez que las miradas se encontraban y se quedaban un segundo más de lo necesario. No se habían besado todavía, no se habían declarado con todas las letras, pero lo que había entre ellos era tan visible que hasta don Lucio Herrera, el trabajador más viejo del rancho, hombre de pocas palabras y ninguna intromisión, le comentó a su esposa que el patrón andaba distinto, que sonreía sin motivo, que silbaba mientras trabajaba, que parecía haberse quitado un peso de encima que cargaba desde que la difunta se había ido. Fue en ese estado, en ese equilibrio frágil entre la amenaza que venía de afuera y el amor que crecía por dentro, que Sebastián tomó la decisión que iba a cambiarlo todo de una vez. Una mañana de miércoles se levantó antes que Catalina. Se puso la mejor ropa que tenía, ensilló el caballo y se fue al pueblo. No dijo a dónde iba, no dijo por qué. Catalina notó la ropa distinta y se quedó en silencio esperando. Sebastián fue directo a la casa del padre Mateo. El sacerdote estaba en el patio de la casa parroquial regando unas macetas de albahaca cuando Sebastián desmontó y amarró las riendas en la cerca. El padre lo miró, miró la ropa buena, miró la expresión en la cara del hombre y supo de inmediato el motivo de la visita. Tenía más de 20 años de sacerdocio en el campo y conocía esa cara. Era la cara de un hombre que ya tomó una decisión grande y necesita a alguien que le confirme que no es locura. Lo invitó a sentarse en la banca bajo el fresno y fue por café. Volvió con 2 jarritos y se sentó junto a él sin decir nada, esperando a que el otro empezara. Porque buen sacerdote sabe que el silencio del principio también es parte de la conversación. Sebastián tomó un trago de café, se quemó la lengua, ni lo sintió. Dijo que quería casarse con Catalina. Lo dijo así, directo, sin rodeos, porque no era hombre de adornar la frase y porque la decisión ya estaba tomada. Lo que necesitaba del padre no era permiso, era guía. Quería saber cómo hacer las cosas bien, dentro de la ley y dentro de la iglesia, de un modo que nadie pudiera cuestionar después. Quería saber si el matrimonio le daba a Catalina alguna protección legal contra don Fausto,
si como esposa de ranchero ella tendría algún amparo que como mujer sola no tenía. El padre escuchó, hizo algunas preguntas, pensó con cuidado antes de contestar. Dijo que el matrimonio en la iglesia era sacramento y que el sacramento tiene peso ante Dios y ante los hombres. Dijo que mujer casada pertenecía al marido ante la ley, para bien y para mal, y que ningún hacendado podía reclamar derecho sobre la esposa de otro hombre. Dijo que no era garantía absoluta, porque la ley en el campo era tan fuerte como el juez que la aplicaba, y juez de pueblo no siempre era justo, pero dijo que era cimiento firme. Lo mejor que Sebastián podía hacer para proteger a Catalina y para darle dignidad a lo que estaban construyendo. Después miró a Sebastián con esa mirada que tenía de padre y de amigo al mismo tiempo, y le preguntó si amaba a la muchacha de verdad o si estaba confundiendo gratitud con amor. Sebastián tardó en contestar, no porque no lo supiera, sino porque quería que la respuesta saliera bien dicha. Dijo que al principio pensó que era gratitud, que cualquier hombre en su lugar estaría agradecido con alguien que llegó y salvó la vida de su hijo, la de su casa, la de su cordura. Pero dijo que la gratitud no hace que el corazón se acelere cuando la persona entra a la cocina. La gratitud no hace que uno pierda el sueño pensando en la sonrisa del otro. La gratitud no hace que un hombre quiera enfrentar al mundo entero para proteger a alguien. Dijo que amaba a Catalina como ama un hombre hecho y derecho, con los ojos abiertos, sabiendo de los riesgos, sabiendo que ella cargaba heridas y él también, y aún así eligiendo quedarse. Dijo que no era el mismo amor que había sentido por Julieta. Era distinto, pero no era menor. El padre sonrió por primera vez en esa conversación. Dijo que Sebastián había madurado más en los últimos 2 meses que en los últimos 5 años. Dijo que iba a preparar los papeles, que necesitaba 2 testigos, que la ceremonia podía ser sencilla en la iglesia, aún en una mañana de entresemana, para evitar el circo que la gente del pueblo iba a querer armar. Y después dijo algo que Sebastián guardó para siempre. Dijo que el mejor homenaje que puede hacer un viudo a la esposa que perdió es tener el valor de volver a ser feliz, porque mujer que amó de verdad jamás querría ver al marido marchitarse de soledad y culpa. Dijo que Julieta, donde quiera que estuviera, iba a agradecerle a Catalina el haber cuidado de lo que ella dejó atrás. Sebastián volvió al rancho a media mañana, con el pecho lleno de algo que no sentía desde hacía mucho. Todavía no era alegría del todo. Era más cercano al propósito, esa sensación de tener un camino claro después de meses caminando a oscuras. Cuando llegó, encontró a Catalina en la pila lavando ropa, Emilio sentado sobre una manta en el suelo, jugando con una cuchara de palo que ella le había dado para distraerlo. El niño vio a su padre y estiró los bracitos, ese gesto tan simple que derrumba a cualquier hombre. Sebastián lo cargó, le besó el cachete gordito y sintió el olor a jabón y leche, que es el olor de un hijo bien cuidado. Catalina lo miró de reojo, las manos metidas en el agua enjabonada, y notó que algo había cambiado. No preguntó, esperó. Sebastián esperó la noche, esperó a que Emilio se durmiera, esperó a que la casa se quedara quieta. Esperó el momento justo que tal vez no existía, pero que él necesitaba sentir que había llegado. Cuando Catalina terminó de guardar los trastes de la cena y se dio vuelta para ir al cuarto, él le pidió que se quedara. Le pidió que se sentara con él en el corredor, como habían hecho la noche de las confesiones. Catalina se sentó, las manos en el regazo, los ojos atentos. El cielo estaba limpio esa noche, cuajado de estrellas que se veían más cerca de lo normal, y el aire olía a azahar de naranjo que crecía junto a la cerca del huerto. Sebastián no había ensayado ningún discurso, no había preparado palabras bonitas. Era hombre de manos encallecidas y frases cortas, y sabía que cualquier intento de elocuencia iba a sonar falso. Así que dijo lo que sentía del modo en que sabía decirlo. Dijo que cuando Catalina apareció en la tranquera pidiendo agua, él se estaba muriendo, no de enfermedad, muriendo de soledad, de culpa, de cansancio de cargar solo un peso demasiado grande. Dijo que ella había entrado a su casa y arreglado todo sin pedir nada a cambio. Le había devuelto la vida a su hijo, el orden a su casa, y sin buscarlo, sin planearlo,
Le había devuelto el corazón desde un lugar del que él creía que ya no había vuelta. Dijo que no podía prometerle que iba a ser fácil. Dijo que don Fausto seguía siendo una amenaza, que el pueblo iba a seguir hablando, que la sombra de Julieta siempre iba a estar ahí, no como fantasma, sino como recuerdo, porque él no iba a fingir que el pasado no existió. Pero dijo que podía prometerle respeto, protección, compañía. Podía prometerle que iba a trabajar todos los días para ser digno de la confianza que ella había depositado en él. Podía prometerle que Emilio iba a crecer sabiendo que tuvo una madre que lo eligió por amor, no por obligación. Y después le tomó la mano, entrelazó los dedos con los de ella e hizo la pregunta que ya estaba hecha desde antes de formularse. Le preguntó si se casaba con él. No por conveniencia, no por protección, no porque fuera la solución más práctica a dos problemas. Le preguntó si se casaba porque él la quería a su lado el resto de la vida, porque la risa de ella se había vuelto el sonido más importante de esa casa, porque ya no podía imaginarse una mañana sin encontrarla en la cocina tarareando mientras preparaba el café. Catalina se quedó callada un momento que pareció durar una eternidad. Las lágrimas le bajaban por la cara sin que ella hiciera esfuerzo por contenerlas, brillando bajo la luz de las estrellas como algo precioso. Miró la casa donde había encontrado lo que nunca imaginó tener. Miró la ventana del cuarto donde Emilio dormía, el niño que ella amaba como si lo hubiera cargado en el vientre. Miró al hombre frente a ella con la mano extendida y el corazón expuesto. Y sintió algo que no sentía desde que era niña y el mundo todavía le parecía seguro. Sintió que pertenecía a algún lugar. Dijo que sí. Dijo que aceptaba casarse con él, que aceptaba ser madre de Emilio, que aceptaba construir juntos. Dijo que nunca imaginó que un hombre como Sebastián fuera a mirarla y ver algo más que una muchacha huida y sin rumbo. Y Sebastián contestó que lo que él veía cuando la miraba era la mujer más valiente que había conocido en su vida, y que si él tuviera la mitad de esa fuerza, sería el doble de hombre de lo que era. La besó ahí en el corredor, bajo las estrellas del campo michoacano. Fue un beso largo, de quien esperó demasiado tiempo, y ya no tiene prisa. Un beso que sabía a café, a lágrima, a segunda oportunidad. Cuando se separaron, Catalina recargó la frente en la de él y soltó una risa bajita, nerviosa y feliz. La risa de quien no cree lo que está viviendo. Sebastián rió también, una risa que ni él sabía que todavía vivía adentro de él. La boda se fijó para 10 días después. Tiempo suficiente para que el padre preparara los papeles y para que Catalina cosiera su propio vestido, porque ella insistió en hacerlo con sus manos. Usó un corte de tela azul cielo que Sebastián compró en el pueblo, escondido como sorpresa, y que era lo más bonito que Catalina había tocado en mucho tiempo. Cortó, cosió, ajustó, bordó unas florecitas en el cuello con hilo blanco, trabajando de noche después de que Emilio se dormía, escondiendo el vestido bajo el colchón como secreto de muchacha. No era vestido de novia rica, no tenía encaje importado, ni seda ni cola, pero estaba hecho a mano por una mujer que estaba cosiendo su propia felicidad puntada tras puntada, y eso valía más que cualquier tela fina. La víspera de la boda, Sebastián hizo algo que Catalina no esperaba. La llamó al cuarto que había sido de él y de Julieta, y que él no usaba desde que su esposa había muerto, durmiendo desde entonces en el sofá de la sala o donde fuera, menos en esa cama, donde el lado derecho quedaba vacío para siempre. Abrió la puerta y Catalina vio que él había cambiado todo. Había cambiado la ropa de cama, había blanqueado las paredes de nuevo, había puesto flores frescas en la cómoda, había guardado los objetos personales de Julieta en una caja de madera bonita que él mismo había hecho, y había puesto la caja en lo alto del ropero, no escondida, no tirada, sino guardada con respeto en un lugar de honor. Y junto a la cama, en la mesita de noche, había puesto 2 cosas, el rosario de Julieta y el medallón de la madre de Catalina, uno junto al otro. Catalina miró aquello y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer, porque las piernas le flaquearon.
Entendió lo que Sebastián estaba diciendo sin palabras. Estaba diciendo que el pasado de él y el pasado de ella podían vivir juntos en esa casa sin anularse, sin competir, sin lastimarse. Estaba diciendo que había espacio para Julieta y para Catalina, para la añoranza y para el amor nuevo, y que ninguno de los dos tenía que achicarse para que el otro cupiera. Ella caminó hasta la mesita, tocó los dos objetos con la punta de los dedos, y cuando se dio vuelta hacia Sebastián, que estaba parado en la puerta, dijo solamente «gracias». Pero el modo en que lo dijo, con la voz quebrada y los ojos desbordados, cargaba adentro más de lo que cualquier discurso largo podría expresar. El día de la boda amaneció con cielo azul, de fin de temporada de secas y aire fresco, que olía a tierra apenas mojada por el rocío. La ceremonia sería en la iglesia del pueblo, sencilla, sin fiesta grande, con los testigos necesarios y nadie más. El padre Mateo, don Lucio y doña Elvira Herrera, la esposa de don Lucio, que se había ofrecido a cargar a Emilio durante la ceremonia. Catalina se arregló en el cuarto con la puerta cerrada, se prendió el cabello con flores de naranjo que había cortado en el huerto de madrugada, se puso el vestido azul que ella misma había cosido y se miró en el espejo trizado de la pared. Casi no se reconoció, no porque estuviera distinta por fuera, sino porque la mujer que le devolvía la mirada tenía algo en los ojos que antes no estaba ahí: esperanza. No la esperanza desesperada de quien necesita creer para sobrevivir, sino la esperanza tranquila de quien sabe que lo mejor ya llegó y ahora solo hay que cuidarlo. Sebastián esperaba en la iglesia con la mejor ropa que tenía, la misma que había usado para ir a hablar con el padre, lavada y planchada. Estaba nervioso de un modo que no tenía nada que ver con miedo. Era el nervio de quien sabe que está en medio de un momento que va a dividir su vida en un antes y un después. Cuando Catalina apareció en la puerta de la iglesia con Emilio en brazos, porque insistió en entrar con el niño, porque dijo que si iba a ser su madre, entonces iba a empezar ahí, frente a Dios, Sebastián sintió que le faltaba el aire. Ella estaba bonita de un modo que no necesitaba adorno, de un modo que le venía de adentro, ese brillo que tiene la mujer feliz y que ninguna joya imita. Caminó hasta el altar con paso firme, sin padre que la entregara, porque ya no tenía familia, pero con la cabeza en alto, porque no necesitaba a nadie para validar la decisión que había tomado. El padre hizo la ceremonia con palabras sencillas y certeras. Habló de recomenzar, de la capacidad que tiene el corazón humano de volver a amar sin traicionar al amor de antes. Habló de valor, porque hace falta mucho valor para construir felicidad encima de ruinas. Y habló de providencia, de cómo a veces el camino más torcido es el que lleva justo a donde uno necesita llegar. Sebastián y Catalina repitieron los votos con la voz firme, a pesar de la emoción. Y cuando el padre los declaró marido y mujer, Emilio, que estaba en brazos de doña Elvira, soltó una carcajada que retumbó por toda la iglesia, como si entendiera que ese era un momento de alegría y quisiera participar. Todos rieron, hasta el padre. Y Sebastián besó a Catalina ahí en el altar, un beso breve y real que sellaba una promesa que los dos pensaban cumplir el resto de la vida. A la salida de la iglesia pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Doña Cristina Lozoya, la misma que había juzgado y murmurado y envenenado el aire del pueblo con sus comentarios, estaba parada en la banqueta con un envoltorio entre las manos. Cuando Catalina pasó, la mujer dio un paso al frente, extendió el envoltorio y dijo con la voz contenida que era regalo de bodas. Catalina la miró sorprendida y abrió el paquete. Adentro había un mantel bordado con flores, trabajo fino de quien sabe lo que hace. Doña Cristina dijo que había sido de su madre y que se lo regalaba a la novia, porque mujer que enfrenta la lengua del pueblo con la cabeza en alto merece respeto. No era disculpa, era reconocimiento. Y Catalina lo aceptó con un movimiento de cabeza y un gracias sincero, porque sabía cuánto le había costado ese gesto al orgullo de la otra mujer. La fiesta fue en el rancho, sencilla como la boda. Mesa puesta en el patio bajo los árboles. Comida que Catalina había preparado los días anteriores y que doña Elvira ayudó a servir. Arroz de fiesta, pollo de rancho,
pan de elote, un licor de zarzamora que don Lucio guardaba para ocasiones especiales. Eran pocos, pero los que estaban ahí eran de verdad, y eso valía más que salón lleno de gente que solo va por compromiso. Cuando el sol empezó a bajar y los invitados se fueron yendo, Sebastián y Catalina se quedaron en el corredor. Emilio dormido en brazos de ella, mirando el cielo cambiar de color, como hacían casi todas las tardes. Pero esta vez era distinto. Esta vez eran marido y mujer. Esta vez era oficial, bendecido, registrado. Esta vez nadie se los podía quitar. Las semanas que siguieron a la boda fueron de ajuste, de aprendizaje, de dos cuerpos y dos vidas, acostumbrándose a ocupar el mismo espacio de un modo nuevo. Catalina dejó de ser la muchacha que ayudaba y se volvió la dueña de casa de verdad, la que decidía el menú, la que administraba la despensa, la que era consultada sobre gastos y planes. Sebastián aprendió a compartir, a escuchar opinión, a aceptar que no tenía que resolverlo todo solo. Tuvieron desacuerdos, porque dos personas que cargan heridas profundas no encajan sin fricción, pero aprendieron a discrepar sin herirse, a ceder sin achicarse, y cada obstáculo superado juntos hacía que el lazo entre ellos se volviera más sólido. Don Fausto Carrillo no volvió a mandar a nadie a la tranquera, pero la astilla de la humillación, la misma que se le había quedado clavada la noche en que Bruno le contó del desafío de Sebastián, no se quedó quieta. Cuando la noticia de la boda le llegó por medio de un arriero que pasaba por la región, entendió que ya no podía reclamar a Catalina sin quedar como el viejo despechado que todo el pueblo ya sospechaba que era. Así que buscó otro camino, uno que no necesitaba fuerza, solo paciencia y las amistades correctas. Casi 2 meses después de la boda, un notificador llegó al rancho El Aguacatal, con un papel sellado por el juzgado de distrito. Decía que los linderos, entre la propiedad de Sebastián y la hacienda San Nicolás, estaban mal trazados desde una medición de hacía 30 años, y que don Fausto Carrillo reclamaba como suya una franja de tierra que incluía justo el potrero donde pastaba la mayor parte del ganado de Sebastián y el nacimiento de agua que abastecía tanto la casa como los corrales. El juez que había firmado la orden de revisión era compadre de don Fausto desde hacía 20 años. No era un capricho disfrazado de ley, era algo peor, era la ley misma, prestada por un momento a la voluntad de un hombre que todavía tenía suficiente poder para doblarla. Sebastián sintió el suelo moverse bajo los pies de un modo que ningún capanga a caballo le había hecho sentir. Sin ese potrero y sin ese nacimiento de agua, el rancho no podía sostener el hato, y sin el hato no había manera de mantener a la familia. Catalina lo vio llegar de la vila con el papel arrugado en el puño y entendió, antes de que él dijera una palabra, que esta vez la amenaza no se resolvía plantándose firme en una tranquera. Fue el padre Mateo quien les dio la primera pista de cómo pelear aquello, no con rezos, sino con memoria. Les recordó que la reforma agraria había puesto en marcha, apenas el año anterior, una comisión ejidal en la región, encargada precisamente de revisar linderos antiguos que los hacendados venían inflando y corrigiendo a su favor desde hacía generaciones. Sugirió que Sebastián no peleara solo contra el juez comprado, sino que llevara el caso ante esa comisión, donde el favor de un compadre pesaba menos que un plano bien fundamentado y el testimonio de los vecinos. Don Lucio, que llevaba 15 años trabajando esa tierra y conocía cada mojonera de memoria, caminó los linderos con Sebastián durante 3 días, marcando en un plano hecho a mano los puntos donde las viejas piedras de deslinde seguían enterradas bajo el zacate, exactamente donde su propio padre se las había señalado de niño. Otros 2 rancheros de la región, hombres que también habían sufrido a manos de don Fausto en años anteriores, cuando éste les compró tierra a la fuerza por deudas fabricadas, aceptaron testificar. Hasta doña Cristina, que ya se había hecho amiga de Catalina desde el mantel bordado, se apareció un día con su marido el herrero, porque él había forjado los grilletes de las viejas mojoneras 40 años atrás y podía dar fe de dónde habían estado siempre.
La revisión ante la comisión ejidal se hizo en el propio pueblo, en el salón de la presidencia municipal, con el comisionado de tierras venido de Morelia, un hombre joven que no le debía nada a nadie de la vieja guardia. Escuchó el plano de don Lucio, escuchó a los testigos, escuchó al abogado que don Fausto había mandado en su lugar, porque ni siquiera se dignó a presentarse en persona, y al final de la tarde falló que los linderos originales eran los que Sebastián sostenía, que la medición de 30 años atrás nunca había sido corregida legalmente y que cualquier reclamo posterior carecía de fundamento. Fue una victoria pequeña en el papel, apenas un párrafo firmado y sellado, pero fue también, sin que nadie lo dijera en voz alta, una señal de que el tiempo de los hacendados que doblaban la ley a su antojo se estaba acabando en esa región, mojonera por mojonera. Don Fausto no volvió a intentar nada después de eso, no porque hubiera cambiado, sino porque el mundo a su alrededor había cambiado lo suficiente como para que ya no le alcanzaran ni el dinero ni los compadrazgos. Se quedó en su hacienda cada año un poco más solo, cada año un poco más pequeño en la memoria del pueblo, hasta que su nombre dejó de mencionarse siquiera con miedo. El miedo que Catalina cargaba fue bajando poco a poco, como fiebre que cede despacio, hasta que un día cualquiera se dio cuenta de que había pasado una semana entera sin mirar el camino, con miedo de ver jinetes acercarse. Emilio crecía fuerte y sano, con esa energía inagotable de niño que recibe cariño en abundancia. Dio sus primeros pasos a los 10 meses, soltándose de la mano de Catalina y tambaleándose 3 pasos desgobernados hasta caer sentado en el piso de tierra, riéndose como si caerse fuera la mejor parte del juego. Sebastián, que miraba desde el corredor, soltó un grito de alegría que espantó a las gallinas del patio y salió corriendo a cargar al niño, dando vueltas con él en el aire mientras Catalina reía y le pedía cuidado. La primera palabra de Emilio llegó 2 meses después, y la palabra fue mamá. No la dijo mirando el retrato de Julieta que quedaba en la sala. La dijo mirando a Catalina con los bracitos estirados, pidiendo brazos, con la certeza absoluta que solo tiene un niño de que esa mujer era su madre. Catalina cargó al niño, lo apretó contra el pecho, y las lágrimas le llegaron sin que pudiera controlarlas. Sebastián lo vio de lejos desde la puerta de la cocina y tuvo que voltearse hacia otro lado para esconder la emoción, porque hombre de campo no llora frente a los demás, pero los hombros le temblaron de un modo que lo delató todo. Las estaciones fueron pasando como pasan en el campo, marcadas no por el calendario, sino por el ritmo de la tierra. Llegó el temporal de lluvias, con las noches frescas, en que los 3 se arrimaban al fogón de leña, Sebastián inventando cuentos, Catalina cosiendo ropita que Emilio destrozaba en una semana de tanto jugar en el suelo. Llegó la temporada seca con las flores que Catalina sembró en el jardín del frente, convirtiendo el monte que encontró al llegar en un cantero de colores que era el orgullo de ella y la admiración de quien pasaba por el camino. Llegó la cosecha con rendimiento bueno. El rancho produciendo por fin, como no producía desde hacía más de un año, porque Sebastián volvió a trabajar con ganas y Catalina se hacía cargo de la parte de la casa y de los animales menores, con una capacidad que le permitía a él enfocarse en el ganado y en la siembra. Y en una tarde de calor, cuando el aire olía a tierra caliente y fruta madura, Catalina esperó a que Sebastián regresara del potrero y le pidió hablar. Se sentaron en el corredor, en el mismo lugar de siempre, y ella dijo, con la voz temblando de emoción y de nervio, que iba a necesitar una cuna nueva. Sebastián frunció el ceño, sin entender. Dijo que Emilio ya estaba grande para cuna, que ya era hora de hacerle una cama chica. Catalina sonrió de ese modo de quien guarda un secreto a punto de estallar, y dijo que la cuna no era para Emilio, sino para alguien más que iba a llegar en unos meses. Sebastián miró el vientre de ella, todavía sin bulto. Después miró la cara de ella, que brillaba de un modo nuevo, y la ficha le cayó con el peso de un yunque de herrería. Se quedó sin habla un instante. Después se levantó, le tomó el rostro entre las manos encallecidas y le besó la frente, la nariz, las mejillas, los labios, todo al mismo tiempo,
riendo y tratando de no llorar y fallando en las dos cosas. Un hijo de los dos, un pedazo de ambos mezclado, la prueba concreta de que ese amor que había nacido en una tranquera, de un vaso de agua y una noche de abrigo, era real y fértil y capaz de crear vida. La niña nació una mañana de temporada de flores, cuando los aguacates del huerto estaban cargados de flor blanca y el aire tenía ese perfume dulce que parece cosa inventada. Doña Elvira Herrera había traído al mundo a más de la mitad de los niños de San Miguel de las Flores, un oficio que había aprendido de su propia madre en los años en que el médico más cercano quedaba a un día entero de camino, y las mujeres del campo no tenían más remedio que ayudarse entre ellas. Tenían las manos curtidas de partera vieja y el don, más raro que cualquier estudio, de saber cuándo hablar y cuándo callarse durante el trabajo de parto. Había perdido 2 hijos propios en los años de la Revolución, uno de fiebre y otro de una bala perdida que nunca debió llegar hasta la cocina donde jugaba, y desde entonces ponía en cada parto que atendía una devoción que no era solo oficio, sino una forma silenciosa de honrar a los que ya no pudo salvar. El parto fue rápido, atendido por doña Elvira, que no soltó la mano de Catalina durante las horas difíciles. Sebastián se quedó en el corredor caminando de un lado a otro con Emilio en brazos, el niño sin entender por qué su padre andaba tan agitado. Cuando el llanto de la bebé cortó el silencio de la mañana, Sebastián entró al cuarto y encontró a Catalina acostada, exhausta, radiante, sosteniendo una cosita menuda envuelta en un trapo blanco. La niña tenía un mechón de cabello oscuro como el de su madre, y cuando abrió los ojos eran claros como los del padre. La llamaron Valeria, porque Catalina dijo que esa criatura era la prueba de que después de la noche más larga, siempre llega el amanecer, la luz que demuestra que la oscuridad no dura para siempre. Los años fueron pasando, y la familia que había empezado con un hombre desesperado y una muchacha sin rumbo fue creciendo firme, como raíz de árbol viejo. Emilio creció sabiendo la verdad, que la mujer a la que llamaba madre no era la que lo había dado a luz, pero era la que había elegido quedarse, y quería a Catalina con la intensidad feroz de quien sabe que el amor de verdad no es el que viene de la sangre, sino el que viene de la presencia constante. Valeria creció escuchando historias sobre Julieta, porque Catalina se encargó de mantener viva su memoria, contándoles a sus hijos que antes de ella había existido una mujer buena que quería mucho al padre de ellos y que estaba en el cielo cuidando de todos. No había celos, no había sombra, había gratitud, porque sin Julieta no existiría Emilio, y sin Emilio Catalina jamás se habría detenido en aquella tranquera. El rancho prosperó. Sebastián, con Catalina a su lado, aconsejando y administrando, tomaba mejores decisiones. Se arriesgaba cuando había que arriesgar, guardaba cuando había que guardar. Compraron más tierra, aumentaron el hato, sembraron aguacate de exportación que dio buen rendimiento en los años siguientes. La casa se remodeló, ganó cuartos nuevos, un corredor más ancho, ventanas que Catalina insistió que fueran grandes para dejar entrar el sol en cada rincón. El padre Mateo bautizó a Valeria, y años después bautizó también al tercer hijo del matrimonio, un niño al que llamaron Mateo en honor al mismo sacerdote que los había casado. Muchos años después, cuando el cabello de Sebastián ya tenía más canas que negro y Catalina tenía arrugas alrededor de los ojos que ella llamaba el mapa de las risas que había dado en la vida, los dos se sentaron en el corredor una tarde de domingo. Emilio, ya casado, trabajaba en el rancho junto a su padre con la misma dedicación y la misma terquedad. Valeria se había hecho maestra en la escuela del pueblo, porque Catalina siempre le dijo que mujer con estudios no tiene que depender de ningún hombre, y la hija se tomó el consejo muy en serio. El pequeño Mateo estaba aprendiendo a montar a caballo y se caía más de lo que se mantenía arriba, pero se levantaba riendo cada vez, igualito a su padre cuando era niño. La tarde estaba tranquila, con esa luz de fin de día que deja todo dorado y bonito. Los dos estaban sentados uno junto al otro, las manos entrelazadas sobre el brazo de la mecedora, los dedos llenos de callos de toda una vida de trabajo. Catalina recargó la cabeza en el hombro de Sebastián y preguntó si se arrepentía.
Preguntó si se arrepentía de haber dicho aquella frase esa tarde, de haberle ofrecido techo a una desconocida, de haberse buscado pleito con un hacendado y con el pueblo entero por causa de una muchacha que ni conocía. Sebastián se rió bajito, le apretó la mano y dijo que se arrepentía de una sola cosa. Se arrepentía de haber dicho esta noche, en vez de para siempre, porque se hubiera ahorrado semanas de incertidumbre. Catalina se rió, esa risa que Sebastián conocía como conocía el sonido de la lluvia en el tejado, tan familiar y tan necesaria que la vida sin ella no tenía sentido. Miró el rancho que habían construido juntos, el jardín que ella sembró el primer mes y que ahora era un mar de colores, el huerto de aguacate que daba fruta todo el año, la casa grande con ventanas abiertas de donde llegaban los sonidos de nietos jugando. Se acordó de la muchacha flaca y asustada que se había parado en la tranquera pidiendo nomás un vaso de agua, sin imaginar que ahí iba a encontrar un hogar, una familia, un amor que le iba a durar toda la vida. Sebastián la miró y dijo que no existía en el mundo riqueza más grande que la que habían construido. Dijo que la tierra da ganancia, el ganado da sustento, pero lo que llena de verdad una casa es la gente que se quiere y se cuida. Dijo que Catalina había llegado una tarde cualquiera pidiendo agua, y le había dado mucho más de lo que él jamás podría pagarle. Le había devuelto a su hijo, le había devuelto su casa, lo había devuelto a él mismo. Y Catalina contestó que no necesitaba que le pagara nada. Contestó que él le había dado lo único que ella había buscado desde que se quedó sola en el mundo, un lugar al que pertenecer. Dijo que el trato había sido justo desde el primer día. Dos personas rotas que se encontraron en el momento justo y construyeron algo entero con los pedazos que les quedaban. El sol se puso esa tarde, como se ponía todas las demás, pintando el cielo de naranja y rosa sobre los cerros, tirando sombras largas en el patio, donde las gallinas se iban recogiendo a dormir. Sebastián y Catalina se quedaron en el corredor hasta que salieron las primeras estrellas, en silencio, porque después de tantos años juntos ya no necesitaban palabras para decir lo que sentían. Su amor no fue de pasión arrebatada, de esas que empiezan con una mirada e incendian todo. Fue de construcción, de elección renovada cada mañana, de cuidado constante que echa raíces tan hondas que ninguna tormenta las arranca. Fue amor de gente de verdad, con dolor, con miedo, con error, con perdón, y tal vez por eso mismo fue el tipo de amor que dura. Si esta historia te tocó el corazón, como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahorita mismo, suscríbete aquí al canal Cuentos del Viejo Campo, y comparte esta historia con alguien que necesite creer que empezar de nuevo sí es posible. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te llegó. ¿Fue cuando Sebastián le dijo, quédate esta noche? ¿Fue el enfrentamiento en la tranquera? ¿Fue la boda? ¿Fue cuando Emilio le dijo mamá por primera vez? Dime, quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda, mi gente, a veces la persona correcta aparece en el día más inesperado. A veces la vida cambia en la tranquera de un rancho, en un vaso de agua que se ofrece, en una noche de abrigo que se convierte en toda una vida. Solo hace falta el valor de abrir la tranquera. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida y tu familia. Que Dios los bendiga.